Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día. Este día, hermanos, como cada último jueves del mes, se está llevando el ayuno y la oración. Todos los ministerios de oración, las cadenas de oración, estamos consagrando, hermano, la oración al ayuno y a la meditación de la palabra de Dios. Este día damos la bienvenida a todos aquellos hermanos que por primera vez sintonizan el canal 20.5 del Evangelio Eterno. Se está llevando el ayuno y la oración en este día. Hermano querido, bienvenido seas. Estamos llevando, hermano, el altar de adoración al Señor, llevando la oración y llevando, hermano, el ayuno. Estamos dando la bienvenida al canal 63.5 del Evangelio Eterno. Damos la bienvenida a todos aquellos hermanos que a través del canal están llevando, hermano, en este día ayuno y oración. A los ministerios de oración, bienvenidos sean, queridos hermanos. Los ministerios que se llevan a través del radio, de las radiodifusoras del Evangelio Eterno, agradecimiento hay, queridos hermanos, y estamos llevando este día la oración y el ayuno. Y al canal satelital Galaxy 19, agradecimiento hay por llevar en oración a todos nuestros hermanos de Canadá, de Estados Unidos, México, Islas del Caribe, Centroamérica y norte de Colombia. Estamos con agradecimiento en este día. Quisiéramos, hermano, en este día consagrar el ayuno y la oración a lo que dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 3 y 4. La palabra de Dios dice así: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con todos los que te aman y guardan tus mandamientos. Quisiera consagrar en este día el ayuno y la oración que se está dedicando, hermano, a Dios, para que Dios dé convicción de pecados y de arrepentimiento. Me voy a poner de rodillas, querido hermano, y quisiéramos, si es primera vez que sintonizas este canal, acompáñanos, querido hermano. Estamos llevando el ayuno y la oración, pidiendo a Dios que esa necesidad que tienes, Dios conceda ese favor. Vamos a orar en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Digno eres, Señor, de recibir adoración, gloria y alabanza. Te damos gracias, Señor, en este día en el cual nos permites acercarnos al trono de la gracia, al trono de la misericordia. En este día, Señor mío, suplicamos humildemente el perdón de nuestras faltas. Pedimos, Señor, con arrepentimiento, que perdones, Señor, esa ofensa que ofendió tu presencia. Te ruego humildemente que no traigas a memoria mi pecado, que no te acuerdes de él. Que nos ayude, Señor, a través de la oración y del ayuno, a tener convicción, Señor, en nuestro corazón de la falta que hemos cometido. Y ayúdanos, Señor, para que nuestro arrepentimiento sea un arrepentimiento sincero. Humildemente ruego que la sangre de Cristo lave y limpie nuestra vida espiritual, y al presentarnos al Padre, nuestra vida esté santificada, y no por obras, sino por la sangre de Jesús. Gracias porque en tus méritos, Hijo de Dios, encontraremos refugio y perdón de pecados. Ahora, Señor, presento el ayuno y la oración, las cadenas de oración, todos los ministerios de oración, y de lo que tú vas a hablar en este día, respáldalo, Señor, con un escrito está. Te ruego humildemente, Señor, una bendición para todo aquel en este día está llevando ayuno y oración. Gracias, Señor, por tus favores y tus misericordias. Amén, amén. Agradecimiento en este día, queridos hermanos, por el ayuno y la oración. Prepara, hermano, la palabra de Dios. Prepara lápiz y papel, hermano. Todo lo que se menciona en el ministerio de oración está basado con un escrito está. Este día, hermanos, debemos de celebrar el Halloween. Quisiéramos saber el trasfondo espiritual de todas esas fiestas paganas y pidamos a Dios la convicción, hermano, de que si estamos con el Señor no podemos contaminarnos con algo que ofende a Dios. De eso, hermano, el ayuno y la oración se va a testificar. Estamos por finalizar un año, hermano, y vienen
fiestas, vienen costumbres y tradiciones. ¿De dónde vienen todas esas cosas? Hermano querido, a través del ayuno y la oración, que Dios ponga la convicción en el corazón de cada uno de nosotros, qué tan ofensiva es aquella práctica. Hermanos, Sergio Huerta, en Ministerio de Oración, está dando la meditación acerca de lo que es el ayuno y la oración para que Dios rompa toda tradición y toda obra del enemigo. Sergio, bienvenido seas. Amén. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios, después de cada uno de ustedes. En esta oportunidad, hermanos, hemos tenido a bien, hemos orado al Señor, el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón, hermanos, traer un tema que posiblemente es un tema delicado, porque tiene un trasfondo espiritual que puede conmover hasta el que está más firme. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de lo que es el Halloween. Como cristianos debemos de celebrar el Halloween. ¿Qué significa el Halloween? ¿Por qué la gente en esta época se desborda para adornar sus casas? ¿Qué significan los disfraces? ¿Qué significa poner ofrendas a los difuntos? ¿Qué significa el regalar dulces a los niños? Todo eso, hermanos, lo vamos a ver a través de lo que la Biblia nos dice, pero también nos tenemos que basar en lo que la tradición secular dice. Y es por eso, hermanos, que vamos a leer algo que nos va a revelar el significado tradicionalmente de todas estas fiestas que se avecinan. Tenemos un mes para prepararnos, pero no para celebrar el Halloween. Tenemos un mes para prepararnos, para pedirle a Dios que tenga misericordia por todos aquellos que por ignorancia o aquellos que conociendo la palabra de Dios lo celebran de una o de otra forma. Vamos a leer lo que dice, hermanos, el diccionario británico acerca de lo que es las festividades del Halloween. Vamos a proyectar unos slides para hacer más comprensible y más ilustrativo lo que vamos a decir. ¿Qué significa el Halloween? Muchas veces lo hacemos, hermanos, ignorando que estamos en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces fallamos a Dios porque no estamos fundamentados en obedecer lo que Él nos dice que no hagamos. A eso se le llama desobediencia. Así que vamos a proyectar en este momento, hermanos, para poder tener un entendimiento. El Halloween es una contracción del inglés All Hallows Eve, que significa víspera de todos los santos, también conocido como Noche de Brujas o Noche de Víspera de Difuntos. Es una celebración moderna, resultado de la fusión de creencias diferentes, originado por la cristianización de la fiesta de fin de verano, de origen celta llamada Samhain. Era una celebración del fin de la temporada de la cosecha en la cultura celta. Los antiguos celtas creían que la línea que une a este mundo con el otro mundo se cumplía con la llegada del Samhain, permitiendo a los espíritus, tanto benévolos como malévolos, venir a visitar a sus familiares. Seguimos leyendo. Dice: los espíritus de los difuntos, de los familiares buenos, eran invitados y homenajeados, mientras que los espíritus malos eran alejados. Se cree que el uso de trajes y máscaras, y esto es importante comprenderlo, se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos. Su propósito de los familiares era adoptar la apariencia de un espíritu maligno para evitar ser dañado. Otra práctica común era la adivinación, que a menudo implicaba el consumo de alimentos y bebidas en los sepulcros de los familiares, en casa o en hogueras. Con la expansión de la cristiandad en Europa y Norteamérica, esta tradición es adoptada. O sea, ahí se hace una función, se hace una mezcla de la tradición cristiana y de la tradición pagana. Y
Y sigue diciendo, y mezclaba con su propia cultura y costumbres, y de ahí viene esta fusión de la festividad de todos los santos, de los santos difuntos, o Día de Muertos, festividad cristiana, y el Halloween, festividad anglosajona. Al llegar esta tradición a Norteamérica se celebra masivamente por medio de desfiles y se empieza a comercializar y hacer de esta fiesta pagana una celebración familiar, introduciéndose en las escuelas, imponiendo esta costumbre con trasfondo diabólico, haciéndole ver como algo bonito y normal. De ahí que viene la tradición de disfrazarse, de pedir dulces, otra práctica con trasfondo malévolo, llamado en inglés trick or treat, truco o trato, que realmente eso es lo que significa. No se trata de un truco propiamente, sino más bien de un susto o una broma, por lo que la traducción exacta sería susto o dulce, o travesura o dulce. Si usted no les da un caramelo o dinero a los niños disfrazados, le harán una broma o les desearán algún mal. En algunas regiones se practica como pedir para su calaverita. Otra tradición es la de la calabaza con una vela en el interior, que según un relato irlandés representa por su resplandor y color las ascuas infernales y alumbran el camino de los difuntos, es decir, con los ornamentos de calabazas, fantasmas, arañas, etc. Lo que estamos haciendo de una manera espiritual es invocar a los espíritus del mal en nuestra vida. Entonces, hermanos, esto es lo que la tradición actual nos dicen de lo que significa el Halloween. Pero nosotros tenemos que comprobar con la Biblia que todo este trasfondo, que de una manera consciente o tal vez inconsciente la gente participa. Nosotros como cristianos, hermanos, no debemos de participar, ni siquiera aún con un disfraz que posiblemente para usted no signifique nada. El disfraz en sí, hermanos, no es tan importante como el trasfondo espiritual y lo que representa. Por lo que hemos leído, la tradición celta decía que los espíritus malignos que venían a visitar los familiares en esta tierra, los familiares se tenían que disfrazar con diferente tipo de disfraces para engañar a esos espíritus malignos y no ser engañados. Entonces, el dar dulces también lo hemos leído, la tradición pagana, la tradición popular, nos dice cuál es el significado y cuál es el trasfondo espiritual, pero tenemos que irnos a la Biblia para saber de dónde surgen todas estas tradiciones que entran ya dentro del cristianismo. La Biblia nos da estas respuestas, hermanos. Las tradiciones supuestamente cristianas tienen su origen en Babilonia, conocida desde tiempos antiguos. Amén. Es la cuna de las religiones, Babilonia. La Biblia nos dice que el fundador de Babilonia fue Nimrod, que significa rebelión. La Escritura nos dice en Génesis 10, del 8 al 10, y Cus engendró a Nimrod. Nimrod quiere decir rebelión, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. O sea que Nimrod, que significa rebelión, fundó Babel, Babilonia. ¿Y Babilonia qué quiere decir? Confusión. Ahora bien, Dios interviene porque en el corazón de Nimrod, que fue el primer poderoso de la tierra, fue el que fundó básicamente lo que ahora conocemos como el imperialismo, porque él, como un rey tirano, quería someter a todos sus adeptos para que hicieran lo que él quería. ¿Y qué es lo que él deseaba? Él deseaba asemejarse a Dios, tener el poder de Dios. Amén. Por eso es de que él construye la torre de Babel. Y al ver el Señor esta actitud, ¿qué es lo que hace? Aquí en Génesis 10, capítulo 8, del versículo 11, del 8 al 9, la Escritura dice: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje
de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Al esparcirlos por toda la tierra, llevaron también ellos sus costumbres y tradiciones a todos los pueblos. La mayoría de las tradiciones seculares y cristianas de hoy en día nacieron en Babilonia, y el adversario hizo ver que estas tradiciones paganas como cristianas, engañando aún hoy a muchos. O sea que hemos visto por la Biblia, hermanos, que toda tradición y costumbre pagana provienen de Babilonia, y que fue un hombre cuyo significado es rebelión, el que vino a confundir con la ciudad que hizo para enaltecerse y tomar el lugar de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de tradiciones y costumbres. La misma escritura nos dice aquí en Jeremías capítulo 51 y el versículo 7, reafirmando lo que era Babilonia, dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Vaso de oro, dice la escritura, que representaba el poder embriagante de las falsas doctrinas, contradicciones y costumbres diabólicas. Más tarde, el apóstol Pablo nos advierte en no caer en los engaños por las tradiciones y las costumbres. Aquí en el libro de Colosenses, en el capítulo 2 y el versículo número 8, la escritura dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no conforme a Cristo. Había un gran peligro para los creyentes de Colosas. El adversario quería engañarlos y desvirtuarlos de su espiritualidad y cautivarlos con filosofías y huecas sutilezas. Estas filosofías consistían en tradiciones y costumbres y hábitos de vista muy materialista, con teorías que producen y parecen verdaderas esas teorías, pero en el trasfondo nos engañan. Por eso está la advertencia del apóstol. Dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Haciendo un pequeño resumen de lo que hasta ahora hemos visto, hermanos, aquí vemos cómo nosotros podemos caer en estas filosofías y huecas sutilezas. Al celebrar esta fiesta pagana del Halloween, hemos visto lo que significan los disfraces, hemos visto lo que significan las calabazas, hemos visto lo que significa dar dulces, hemos visto lo que significa el invocar a los espíritus malignos. Todo esto fue esparcido a través de Babilonia. Todo esto fue esparcido por todo el mundo. Y ahí vino una fusión entre las costumbres de las regiones, de los pueblos de ese mundo, con las costumbres paganas de Babilonia. Es por eso que hoy en día esta festividad del Halloween, principalmente en los pueblos anglosajones, se ha divulgado, se ha comercializado, se ha hecho ver como si fuera una festividad de celebración, pero es todo lo contrario, porque el trasfondo espiritual y la voz de Dios nos está diciendo que no debemos de participar en ese tipo de tradiciones que traen un trasfondo pagano. Es por eso que hacemos la advertencia, hermanos, sabiendo lo que significa el Halloween y por lo que hemos leído en la palabra de Dios, que nosotros como cristianos no debemos de involucrarnos en ese tipo de festividades. No debemos de participar en ese tipo de celebraciones. Posiblemente haya mucha gente que las ve como algo inocente. El adversario, hermanos, es astuto, porque donde primero viene a intervenir es en nuestro hogar. Ahí es donde él trae la tentación y quiere dividir, porque él sabe que si divide el hogar, divide la iglesia y divide la sociedad. Hoy en día, hermanos, desafortunadamente, hasta en las mismas iglesias vemos ornamentos relacionados con la celebración del Halloween, en forma y en color. En las escuelas ni se diga. En las escuelas se hacen festividades especiales y a los niños se les exige que vayan disfrazados de algo. Y ya vimos cuál es el trasfondo espiritual de los disfraces. Es invocar la presencia de los espíritus malignos. Es por ello, hermanos, que en este día ayuno y oración
tiene a bien el hablar de este tema para que nosotros permanezcamos en constante oración, pidiéndole a Dios primeramente que ponga en nosotros la convicción por obedecerlo a Él y por no participar en fiestas paganas. De una manera sencilla, usted va a decir, bueno, es de que yo regalo dulces o yo pido dulces o yo les digo a mis hijos que vayan a pedir dulces. El hecho de ir a pedir dulces, hermanos, el trick or treat, eso trae un trasfondo espiritual negativo. Porque si no se les daba los dulces a esos niños que traían esos disfraces, muchas veces de espíritus malignos, ellos amenazaban a la gente o les hacían maldades a la gente. Entonces, qué tristeza, hermanos, que el simple hecho de dar, de recibir dulces, trae un trasfondo espiritual negativo. Entonces, por ello es la prevención para que nosotros como familia seamos primeramente conscientes de lo que significa en especial esa festividad y promover dentro de nuestra propia familia y uno como un cristiano convertido y genuino para no participar en todo lo que significa el Halloween. Amén. Es por eso que este día, hermanos, estamos llevando el ayuno y la oración y pedir al Señor, hermano, que toque el corazón de las familias, que toque el corazón de las madres. Si se practica, hermanos, Dios nos demanda que no debemos de participar en nada de eso, hermanos. Es ofensa para Dios. Y si Dios nos avisa y Dios nos dice que no participemos, que no estemos, hermano, participando en esas cosas que ofenden a Dios, hermano, por obediencia a Dios lo hacemos y sobre todo por cubrir nuestro hogar, nuestra familia. Desde que tú pones un símbolo, desde que tú pones una señal en tu casa, estás haciendo partícipe, hermano. No es un juego, no es algo divertido. Pidamos a Dios, hermano, que seamos sabias como madres al hablar a nuestros hijos, más cuando hay niños, cuando hay nietos, cuando hay pequeñitos, que se les hace fácil. Vísteme del hombre araña, vísteme de la princesita, de la Blancanieves, vísteme de esto. Hermano, los niños son niños, tú debes de tener cuidado con tus hijos. Si Dios demanda que no participemos en eso, hermanos, seamos sabios, oigamos la voz de Dios. En el momento que tú ya pusiste una señal en tu casa, estás marcando el territorio para el enemigo. La puerta se abre, hermanos, y esas puertas el enemigo las va a mantener abiertas y va a tocar, hermano, todo lo que te va a lastimar. Seamos sensibles a la voz de Dios. Por eso estamos llevando en este día, hermano, el ayuno y la oración. Pedir a Dios, hermano, que Cristo está a las puertas, Cristo está por venir, que nos encuentre, hermanos, obedeciendo y seamos fiel por amor a Él. Por amor a Él estamos llevando, hermano, la oración y el ayuno y sobre todo la obediencia. Que Dios dé convicción de dónde vienen todas estas tradiciones, de qué culturas y todo lo que implica, hermano, tradiciones y cosas que ofenden a Dios. Así es. Entonces la misma palabra de Dios, hermanos, va a poner en nosotros esa convicción para no ser partícipes de todas estas festividades, en especial la del Halloween. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice acerca de no contaminarnos con cosas paganas. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7 y el versículo número 26, la Escritura dice: y no meterás abominación a tu casa, para que no seas anatema, del todo lo aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. La palabra abominación, hermanos, quiere decir detestar o quiere decir impureza. Por eso la palabra de Dios dice: no traerás cosa detestable o cosa impura a tu casa. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Dice para que no seas anatema, pero la palabra anatema, ¿qué quiere decir? Por su significado en hebreo, quiere decir destrucción o quiere decir maldición. Entonces nosotros entendemos lo que Dios nos está diciendo, de que no debemos de traer cosa impura a nuestra casa para no ser maldición del todo. La aborrecerás, o sea, la detestarás y la abominarás, porque eso es destrucción para ti. Entonces la palabra de Dios, hermanos, es tan clara que no debemos de meter cosa impura a nuestra casa.
Y usted va a decir, ¿cuáles son las cosas impuras? Las cosas impuras son todas aquellas que tienen un trasfondo espiritual maligno. Por ello no debemos de meter ningún ornamento que invoque la presencia de los espíritus malos. ¿Como cuáles? O sea, en esta época de Halloween, hermanos, la gente tiene por costumbre, y por cierto, en otros países el Halloween, por la función entre el cristianismo y la cultura celta, anglosajona, se mezclaron, de tal manera que en los países anglosajones se celebra Halloween, pero en los países hispanos principalmente se celebra como el Día de los Muertos. Ahí está la fusión. Mientras aquí se celebra el Halloween, en otros países se celebra el Día de los Muertos o de los Santos Difuntos, también con sus tradiciones y costumbres. Pero cuando se fusiona todo eso, hermanos, en cada región del mundo, el adversario es tan astuto que usando las costumbres propias de cada región, mete ese espiritismo, esos espíritus malos, y la gente los toma como algo normal. Hoy en día, hermanos, los comercios, en la calle, en las escuelas, en las mismas casas, vemos cómo son pintadas todas de color naranja, donde se pone una calavera, que significa, la calavera con la vela adentro, hermanos, es una narrativa, pero la conclusión está que esa la usaban para señalar el camino a los muertos o a los santos difuntos, para que ellos supieran por dónde iban a ir. Y en las casas se ponían esas calaveras y ellos sabían que ahí eran invitados. Entonces, el poner una calavera significa que usted está permitiendo que los espíritus malos lleguen a su hogar. Eso es lo que significa la calavera. Pero por lo que hemos leído en la Biblia, nos dice que no meterás abominación en tu casa. Debemos de obedecer, hermanos. El poner una araña, una telaraña, el poner cualquier tipo de ornamentos en referencia al Halloween, eso es invitar la presencia de los malos espíritus. Pero sigamos leyendo aquí en el libro de Levíticos, en el capítulo 18, del versículo 1, 2 y 3, lo que el Señor nos sigue diciendo acerca de todas esas abominaciones. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Después de que el pueblo de Dios fue liberado de Egipto, Israel debía de dejar las costumbres de Egipto, debía de dejar las tradiciones de Egipto, porque habían estado en una tierra cautiva, adorando ídolos, adorando imágenes, con las tradiciones en su comer, en su manera de hablar, en diferentes tipos de formas. Y el Señor le está diciendo, no harás lo que hiciste en la tierra de Egipto. Y nosotros, hermanos, hemos sido rescatados del pecado que significa Egipto. Si en el pasado nosotros por costumbre, por tradición, celebrábamos ese tipo de cosas, ahora que conocemos a Dios, no lo debemos de hacer, porque eso es aberración para Dios, porque eso es estar en contra de su palabra, porque eso es desobedecerlo, y porque la misma Biblia nos dice, como el apóstol Pablo lo decía en Colosenses, que no debemos de ser engañados con esas sutilezas y con esas filosofías huecas. Entonces la misma palabra de Dios, hermano, nos previene para no participar en este tipo de festividades hoy en día. Amén. Por eso es importante, hermanos, que si deseamos oír la voz de Dios, si deseamos ser fieles y obedientes a Él, estemos llevando, hermano, la oración y el ayuno. Si acostumbras, hermano, y por ignorancia la palabra de Dios, en este día sabes que Dios se ofende a Dios llevando esas tradiciones y desea ser obediente a Dios, pide a Dios sabiduría, pide a Dios la obediencia para que lo que decidas, hermano, sea honrar a Dios. Y sobre todo, hermano, que estemos cubriendo lo que se lleva en el hogar, lo que se lleva con nuestros hijos. Ahorita hay muchos niños, hermano, que
que han sido lastimados en las escuelas. Hay mucho bullying, hay mucho abuso, hay mucha maldad. No los contaminemos más practicando algo que no es agradable a Dios. Por eso se está llevando este día ayuno y oración, hermano, pidiendo a Dios que Dios fortalezca el área espiritual y que toda costumbre, que toda tradición demoníaca, el Señor la reprenda. El Señor tiene el poder para desbaratar algo que el enemigo ha implantado en tu hogar. Cubre a tus hijos, hermano, cubre a los niños, a los más pequeños, y pidamos la sabiduría de Dios. Pidamos, hermano, que como adultos, que como padres, sepamos dar un consejo agradando a Dios. Estamos llevando ayuno y oración. Estamos orando, hermano, por todos los ministerios. Estamos en ayuno y oración pidiendo a Dios que Dios cubra, hermanos, la cadena mundial de oración. Que Dios dé gracia. Hay muchas familias, hay muchos hogares que están lastimados, que están familias rotas, hermano. Hay desobediencia, hermano, a las leyes de Dios. Si Dios demanda que eso es malo, hermano, obediencia a su palabra. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de buscar ayuno y oración, como lo leímos en Daniel. Él invocaba a Dios, buscaba el perdón de Dios y la misericordia de Dios, llevando ayuno y oración para el pueblo. Estemos orando, hermanos, y pidiendo a Dios que nuestro ayuno y oración sea grato para Dios. Pero no llevemos, hermano, lo impuro a nuestra iglesia, porque ahora en la iglesia también se participa en eso. No es malo darle los dulces a los niños, que vengan con vestimentas, que vengan disfrazados. No, hermano. Dice la palabra de Dios que cuando la presencia de Dios está ahí, calle el pueblo. La boca del Señor está hablando. Quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Pidamos a Dios la consagración del pueblo de Dios y de la iglesia. Y que este ayuno y oración sea para convicción de pecado. Que Dios nos dé gracia, hermano. Todavía hay gracia en los cielos y la mano del Señor está abierta. Pidamos que esa gracia se derrame en este ayuno y en esta oración. Así es, toda la palabra de Dios, hermanos, nos sigue advirtiendo al pueblo de Dios, al pueblo que dice conocer a Dios, a nosotros como cristianos, que decimos ser redimidos. Y digo de esa manera, hermanos, porque si usted practica cosas que Dios abomina, usted todavía no está bien convertido. La palabra de Dios nos señala qué cosas no debemos de hacer. Aquí en el libro de Levíticos, en el capítulo 18, el versículo 21, la Escritura nos dice, hablando el Señor, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contaminéis así el nombre de tu Dios. ¿Quién habla? Jehová, nuestro Hacedor. Moloc, hermanos, era un dios pagano al que se le ofrecían sacrificios de niños. Hoy en día, hermanos, todavía se usa esto. El día de celebración para todos los satanistas es el día del Halloween. En ese día, hermanos, se hacen sacrificios. Sacrificios de niños. Y qué tristeza, hermanos, que caigamos en el engaño de Satanás y hagamos lo que Dios nos dijo que no hiciéramos. Que ofrezcamos a Moloc ese tipo de sacrificios. El Señor ya les había dicho que cualquier tipo de práctica satánica les traería consecuencias. Aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18 y el versículo 9, la palabra de Dios nos sigue ministrando y dice: cuando hubieres entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. El Señor le está hablando al pueblo de Israel. El Señor nos está hablando a nosotros, el pueblo de Israel espiritual. Dice que no debemos de aprender cosas abominables a Dios cuando entremos a la tierra que Dios nos muestra. Es decir, cuando conozcamos la verdad, cuando conozcamos la voluntad de Dios que nos señala aquí, no debemos de aprender lo que el mundo nos ofrece. No debemos de contaminarnos con este tipo de celebraciones. ¿Por qué? Porque Dios ya nos reveló su verdad a través de su Escritura. Y luego da un listado, hermanos, que lo vamos a leer, porque muchas de estas prácticas en este tiempo de Halloween se llevan a cabo.
Aquí mismo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, el versículo 10, nos dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Entonces tenemos que saber qué es lo que significa estas palabras para poder entender lo que Dios nos está diciendo que no debamos de hacer. Dice, no deben de pasar a su hijo al fuego, es decir, que lo quemen, o sea, de una manera literal, como ofrenda a quien, a Moloc, como lo leímos en Levíticos. Es una práctica diabólica que hoy en día, hermanos, los satanistas la usan. Dice, ni quien practique adivinación, se refiere a los que predicen el futuro. O sea, con cuánta, lamentablemente, con cuánta normalidad la gente va a su horóscopo para ver qué es lo que le dicen las estrellas acerca de su vida, acerca de su porvenir. Y lo hacen. Esos son engaños satánicos, donde el adversario está detrás de esos hombres para engañarlo a usted. Pero la palabra de Dios nos dice que no debemos de practicar la adivinación. Dice ni agorero. O sea, ¿qué es un agorero? Un agorero es el que hace predicciones, o un supersticioso. En aquel tiempo los agoreros, hermanos, veían qué es el futuro de su vista, interpretando lo que las nubes, las formas de las nubes. De ahí viene la palabra agorero. Pero hoy en día los agoreros, hermanos, leen las cartas, leen las manos, leen el café, o sea, cantidad de cosas. Y mucha gente va y los busca. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que no los debemos de consultar. Dice ni sortílego. Sortílego es aquel que pronostica por suertes o que es un supersticioso, como por ejemplo las bolas de cristal. O los colgajos que mucha gente se pone. Hoy en día es tan normal ver a la gente, inclusive grande, pero sobre todo los jóvenes, con colgajos, con cadenas, con cintos en sus manos. Muchas veces hasta se los tatúan para que no se les caiga. Todo esto está condenado por la palabra de Dios. Y todo esto, hermanos, es provocado porque nosotros esas costumbres y tradiciones las practicamos, pero la palabra de Dios nos está diciendo que no lo tengamos que hacer. La Escritura dice, no consultes ni a hechiceros. El hechicero es el que ejerce un maleficio por prácticas mágicas. Esos son los hechiceros. Son aquellos que hacen unos monitos de trapo y les clavan cosas para hechizar a la gente. Entonces, todo ese tipo de prácticas, hermanos, están prohibidas. Y es lo que no debemos de caer. Y aquí en el versículo 11, de aquí mismo de Deuteronomio 18, Dios nos sigue diciendo qué es lo que no debemos de hacer. La Escritura dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Un encantador es aquel que somete a alguien a poderes mágicos, que son poderes diabólicos. Y aquí entran aquellos que hipnotizan, aquellos que someten a la gente a su voluntad por medio de algún tipo de meditación. O sea, todo esto, hermano, está prohibido por la palabra de Dios. Y la Escritura dice, ni adivino. Adivino es el que predice lo que va a pasar o venir con algún tipo de maleficio. Ese es ser un adivino, una gente que predice lo que va a venir. Ni espiritista. Un espiritista es el que consulta y habla y hace venir a los muertos. Ese es un espiritista. Es un medio en lo que conocemos el día de hoy. Es un agente que se dedica a invocar las presencias satánicas para que nos digan cómo nos va a ir en nuestra vida, o para ver algún familiar que ha pasado al descanso. Todo eso, hermanos, es diabólico, y todo eso se practica hoy en día y se acentúa más a través de la celebración del Halloween.
Y la palabra de Dios nos sigue diciendo, ni quien consulte a los muertos. Todo este tipo de manifestaciones, Dios las rechaza. No debemos de practicarlas, no debemos de soportarlas, no debemos de permitirlas. Hemos visto, hermanos, por la palabra de Dios, qué es lo que Dios nos dice, que no debemos de contaminar nuestro cuerpo, nuestra vida espiritual, con este tipo de mentiras. Es por eso que en esta ocasión, hermanos, estamos hablando de la celebración del Halloween. Tenemos una carga en nuestro corazón porque vemos una sociedad, una humanidad tan relajada en participar en este tipo de cosas, hermanos, que lo único que estamos haciendo es ofendiendo a Dios. Nosotros, como cristianos convertidos y genuinos, tenemos, hermanos, la obligación de presentar el verdadero evangelio y de prevenir a aquellos que caigan en este tipo de prácticas para que no lo hagan. Y esto viene a través de una conversión genuina, porque quien va a convencer a la gente es la palabra de Dios. Nosotros, por más que hablemos o por más que nos documentemos, como lo hicimos hace un momento a través del significado popular de toda esta festividad, no vamos a convencer a nadie. Pero sí estamos mostrando, hermanos, con la Biblia lo que Dios no permite. Y Dios no permite ni la invocación de los muertos, ni la celebración de este tipo de tradiciones y costumbres que normalmente el mundo ve hoy y lo practica. Es por eso que estamos leyendo la Biblia, hermanos, y nos debemos de someter a lo que la palabra de Dios dice. Pero también el Nuevo Testamento nos habla y nos previene acerca de todo este tipo de actitudes. Aquí el apóstol Pablo, en 2 Corintios, en el capítulo 4, del versículo 2 y 13, 4, nos los dice. La Escritura dice, 2 Corintios, capítulo 4, antes bien renunciamos al oculto vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana. Delante, versículo 3 lo sigue diciendo. Delante de Dios. El Dios de este siglo, versículo 4, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, hermanos, al recibir la doctrina de Cristo, debemos de renunciar a toda conducta inmoral. El apóstol Pablo nos los dice aquí en el versículo 2, dice, antes renunciando a las formas ocultas y vergonzosas. Entonces la palabra de Dios, hermano, nos advierte que no debemos de ser partícipes de ningún tipo de tradición o de costumbre. Pablo, también aquí en 2 Corintios, en el capítulo número 6, del versículo 16 al 18, nos dice, 2 Corintios 6, del 16 al 18, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Entonces la palabra de Dios, hermano, nos dice que qué acuerdo o qué comunión hay entre el templo del Dios viviente, o sea, refiriéndose a nosotros, porque Cristo mora en nosotros, y todas las tradiciones y costumbres que se hacen. La palabra de Dios dice, ¿acaso habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos? ¿Cómo va a estar la presencia de Dios, hermanos, en nuestra propia vida o en nuestro propio hogar cuando hay fetiches,
cuando hay ornamentos, cuando hay imágenes, cuando hay calabazas, ¿cómo va a estar la presencia de Dios ahí? Lo estamos rechazando, porque como lo hemos leído, es una abominación, es un anatema delante de Dios. Seamos cuidadosos, hermanos, y no participemos de todas estas celebraciones. Usted va a decir, qué mal está en que yo ponga un adornito. Tal vez esté simpático el adornito, pero todo eso, hermanos, trae el trasfondo espiritual de la invocación a los muertos hacia nuestro hogar. Es una marca donde los espíritus malignos pasan y ven que en esa casa se le está invitando a pasar, que una araña, que una telaraña, que un fantasma gracioso, un fantasma en forma de caricatura, lo que usted quiera. Usted también puede decir, bueno, es de que a mis hijos yo no los disfrazo ni de fantasmas, ni de brujas, ni de nada de eso. Los disfrazo yo de animalitos, que se ve muy simpático, o los disfrazo de una florecita, que también se ve muy simpático. El problema no está en el disfraz, el problema está en el significado de lo que representa ese disfraz. El problema está en que usted se está volviendo cómplice de celebrar esa festividad con un disfraz inocente. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer, hermanos? Debemos de buscar la voluntad de Dios a través de su palabra. Hemos leído textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero también nuestro Señor nos habla. Aquí en el libro de San Lucas, en el capítulo 21 y el versículo 34, la Escritura dice, hablando nuestro Señor, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces la palabra de Dios por boca de nuestro Señor Jesucristo también nos dice que no debemos de cargar nuestros corazones de glotonería y embriaguez. Aquí no está hablando de una manera espiritual. Nosotros somos glotones espirituales y estamos embriagados por el vino del furor de Babilonia, que son las doctrinas falsas, que son las tradiciones, que son las costumbres. No seamos unos glotones espirituales, no seamos unos ebrios espirituales. Al desobedecer a Dios y al participar en este tipo de celebraciones nos volvemos en eso. Y nuestro Señor nos lo está diciendo, mira por ti mismo. Estamos poniendo en riesgo, hermanos, hasta nuestra salvación. ¿Qué relación está entre la salvación y celebrar una festividad? La relación viene porque no obedecemos a Dios. Y si no obedecemos a Dios, lo estamos rechazando. Y si lo rechazamos, rechazamos nuestra salvación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? No participar en cosas que Dios prohíbe. Hacer caso a lo que Dios nos está hablando. No caigamos en ese tipo de actitudes. No nos embriaguemos, ni seamos glotones espirituales. Despertemos, hermanos. Y volvemos a repetir, hasta el regalar dulces, el tener un disfraz muy chistoso, el poner un adornito muy sutil en su casa. Usted está siendo partícipe de esta festividad. Y si Dios dice que no lo tenemos que hacer, no lo hagamos. Hay veces, hermanos, que se nos acaban las palabras. Como personas ya no podemos expresarnos más. Pero la palabra de Dios, hermanos, es tan concisa y tan precisa que nos dice hasta el más mínimo detalle y la actitud que como personas asumimos para tratar de justificarnos. De eso no se trata, hermanos. Aquí en el libro de Colosenses, en el capítulo 3 y el versículo 2 y 3, el apóstol también nos sigue ministrando. Y la Escritura dice, Colosenses 3, versículos 2 y 3, la Escritura dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ¿qué habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios? Amén. Poned la mira en las cosas de arriba. Esa es la actitud del cristiano.
Una actitud del cristiano, hermanos, es ver más adelante de lo que ven los demás. Es ser centinelas en nuestro hogar. Es subirnos a la atalaya para ver lo que Dios nos promete para llegar a la Canaán celestial. Poned la mira en las cosas de arriba, en las cosas que nos benefician, en las cosas espirituales. Tengamos en mente, hermanos, todo lo que Dios nos ofrece. Simplemente digamos la salvación eterna. O sea, ¿qué día tan glorioso va a ser eso? Cuando el Señor diga, venid benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque hemos guardado sus mandamientos, porque hemos aceptado la sangre de Cristo. Es por eso, hermanos, que todas estas promesas, todos estos beneficios nos son acreditados por la obediencia en Dios. No participemos de este tipo de fiestas paganas. Y ese es el mensaje, hermanos. Nosotros como ministerio de ayuno y oración estamos hablando de este tema, hermanos, porque lamentablemente, y lo vuelvo a repetir, hay cristianos que lo celebran. Qué lamentable, hermanos, porque lo que le hemos leído por la palabra de Dios, el Espíritu de Dios no puede morar en lo inmundo. Y nosotros nos volvemos inmundos cuando metemos abominación que detesta el Señor. Entonces debemos de tener una convicción fuerte, debemos de tener una conciencia, hermanos, que nos amoneste y que nos haga retomar los caminos del Señor. Amén. Este día, hermanos, el ayuno y la oración se está, hermano, ofreciendo a Dios por arrepentimiento y confesión de pecados. Estamos pidiendo a Dios que su gracia se derrame en la iglesia, en los pastores, en el liderazgo, en la familia, hermano, que es lo que Dios ama mucho. Pidamos, hermano, que Dios ponga la convicción en tu corazón. Si lo has practicado y este día escuchaste la voz de Dios, hermano, sé obediente a la palabra de Dios. Si lo amas, hermano, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Deseamos familias unidas, deseamos hijos bendecidos, pidamos hogares que estén santificados por la palabra de Dios, pero si estamos metiendo, hermanos, y señalando nuestro hogar para algo que va a ofender a Dios, no, Dios no puede ser burlado. Dios habita, hermanos, en un hogar donde su nombre es elevado en santidad. Quisiéramos hacer la oración. En este día oíste, hermanos, lo que es una práctica satánica. Invocar, hermanos, el Día de Muertos en México, esa cultura, hermano, el 1 y el 2 de noviembre, práctica del Día de los Muertos. Aquí el Halloween. Todas esas costumbres y tradiciones vienen, hermano, de Babilonia. Vamos a orar en este día, pidiendo a Dios que ese ayuno y esa oración que has dedicado a Dios, que el Señor rompa ataduras, que el Señor quite, hermano, esa cadena que está estorbando un crecimiento espiritual. Y nos unimos, hermano, en ayuno y oración a pedir a Dios por la iglesia, a pedir a Dios por la cadena de oración. Me voy a poner de rodillas. Si deseas, querido hermano, elevar esa oración junto con nosotros, hazlo, querido hermano. Estamos este día llevando el ayuno y la oración. Vamos a orar en este momento. Amado Padre, de rodillas humildemente suplicamos el perdón de nuestras faltas. Perdónanos, Señor, porque se practica lo que tú has prohibido. Te ruego humildemente que toques el corazón de aquel que oyó por primera vez que es una ofensa, Señor, lo que tú has prohibido se meta al hogar, se meta a la iglesia. Te ruego humildemente la santidad de las familias, la santidad de la iglesia. Te ruego que esa palabra de poder, esa palabra, Señor, santísima, Señor, caiga en tierra firme. Da gracias, Señor, en la restauración y en el perdón. Recibe el ayuno y la oración de tu pueblo y de tus hijos. Gracias porque eres bueno y tu misericordia es grande. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, estamos agradecidos al Señor y estamos llevando este día ayuno y oración. Que Dios los bendiga y que la paz de Cristo esté en tu ayuno y en tu oración. Amén.